desde el Consejo que han planteado? Bueno, yo creo que la prevención va a ir enfocada en tres fases. Prevención situacional, prevención de cualquier índole, pero tenemos que enfocarnos en irnos empoderando de esa prevención. La prevención no es algo que debemos de delegar ni en el gobierno ni en la policía. Es integracional, o sea, la población tiene que coparticipar directamente. Cuando en realidad se comience a entender que el tema de prevención es muy amplio, que no es una reacción ni un resultado que se va a tener a muy corto plazo, pero sí puede uno invertir. Por ejemplo, usted invierte $1 en prevención y ahorra 8 en persecución. Pero definamos en qué invertimos ese $1 de prevención. ¿Qué quiere decir invertir en prevención? Yo nosotros lo que hemos venido haciendo es tratar de intervenir en el tema de prevención, niñez y adolescencia. Lo que son jóvenes en riesgo y estado de vulnerabilidad. O sea, estoy hablando del que no ha caído dentro del tema de delincuencia y prevención. Porque mire, yo me atrevo a decir que el 95-98% de los jóvenes que participan en pandillas no son recuperables. No son recuperables en el tema de prevención. Y hablamos de un número estimado, de diferentes cifras, entre 15 y 18 mil jóvenes que son de alguna forma activos. Ahora, esto lo tenemos que sumar, que tenemos un sistema carcelario totalmente colapsado, corrupto, deficiente, que no tiene ningún proyecto de rehabilitación. Entonces es una universidad del crimen. Al joven delincuente, propiamente dicho como tal, le interesa llegar a la cárcel. A él sí le interesa que de una u otra forma sea capturado, porque va a obtener más conocimientos y contactos al sistema penitenciario. Entonces eso es lo que tenemos que fortalecer. La jerarquía. Axel, como hablamos de prevención, ¿qué tipo de acciones concretas podemos mencionar de prevención? La parte más importante de poder trabajar el tema de prevención y en el aprendizaje que hemos tenido es primero hacer los estudios de fenomenología del crimen para entender cuál es el origen en una comunidad determinada del comportamiento del fenómeno violento. Si la teoría nos dice de que el fenómeno violento es multicausal, tenemos que entender que conociendo los orígenes de una comunidad podemos entender por qué se desarrolla. Cuando hablamos de todas estas comunidades que tienen un índice criminal alto, y los estudiamos, nos damos cuenta de que sus orígenes es el desplazamiento, la marginación, el terremoto, la guerra, en donde hay muchas personas que llegan a vivir sin mucho vínculo entre sí, en donde no hay un tejido social, en donde no hay un trabajo, un sentir de comunidad. No hay sentimiento de comunidad, no hay un sentimiento de pertenencia, no hay pertinencia tampoco. Entonces ni implicación o involucramiento con las demás poblaciones. Exactamente. Entonces, si nosotros sabemos de que estas comunidades han sido creadas a partir de fenómenos violentos, un terremoto o la guerra, el fenómeno de la zona 18, que es un asentamiento post-terremoto, no hay urbanización, no hay tampoco ningún tipo de servicios, y esto es agar para que ese crimen permee dentro de las comunidades. Entonces, al trabajar prevención tenemos que entrar a trabajar en los problemas estructurales que tiene esa comunidad, en los problemas de entorno que tiene esa comunidad y en los grupos vulnerables que esa comunidad tiene. Como decía el doctor, la niñez y la juventud debe trabajarse porque es la más vulnerable. El entorno físico debe trabajarse porque ahí se recuperan los espacios en donde la comunidad convive. Y tiene que rearticularse el sentido de comunidad para que haya una convivencia sana, pacífica y empiecen a generarse nuevos vínculos sociales que hagan que la preocupación de la gente no esté solamente en mi problema, sino también de que el problema es de todos. Y que regresar a un sentido de comunidad en donde se decía que podías dejar la puerta de tu casa abierta o le dejabas la llave al vecino para cuidar la casa, precisamente porque habían vínculos que generaban comunidad. Entonces, todo proceso de prevención o intervención parte del conocimiento de la comunidad, la identificación de grupos vulnerables, la identificación de actores que tienen que llegar a trabajar en esas causas creadoras o generadoras del fenómeno violento y fijarse agendas muy concretas que vayan en el corto plazo. Con metas específicas. Y que también hay que entender una cosa. Trabajar en prevención no quiere decir dejar el trabajo de control de la criminalidad por un lado, sino que es trabajar de la mano de las dos cosas. Una policía que entienda la comunidad, que trabaje en prevención situacional con mejores rondas policíacas, con contacto con la comunidad, etcétera, que eso es de inmediato. Una modificación del entorno físico con recuperación de espacios públicos, parques,
banquetas, iluminación, etcétera. Las mismas comisarías de la Exactamente, prevención. que es a mediano plazo, y las agendas de prevención social que van a la transformación del enfoque de abordaje del fenómeno violento por parte de la comunidad y del abordaje del Estado a la resolución de problemas concretos, educación, Axel, etcétera. perdón, pero eso es lo importante de que coparticipemos todos. Exactamente. Cuando el gobierno local también coparticipa. Correcto. Y los liderazgos comunitarios. Ah, no, Porque se definitivamente, vuelve una porque eso dinámica de ese tipo. es parte de la misma dinámica. Si me Tengo que ir permites, al corte, Fernando, y al volver te doy la palabra para que empecemos a ahondar en esos planteamientos que hizo Axel, para que podamos desarrollar entonces qué es lo que deberíamos estar haciendo en esos temas, y ya con el análisis espacial que hicimos, sabiendo dónde está el problema, habiendo hecho el análisis del fenómeno de la violencia, cómo empezamos entonces a atacar esos temas y qué es lo que se ha hecho que ha generado esta disminución que hemos tenido. Estamos acá en este oeste, volvemos a ver.